Vamos, River Oaks. Declaramos aquí el nombre de Jesús. Así es. Qué bien se oye cuando aplaudimos juntos al Señor. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo crea que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu vida, pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Vamos, cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, dilo. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Gracias, Señor, por rescatarnos, por darnos vida. Gracias. Tú eres el buen pastor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Decimos, oh, tu amor me persigue y deja las 99 y va por mí. Tu amor se entregó por mí.
lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Mi buen pastor, mi buen pastor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor, un pastor, tu gran amor, recibo hoy tu gran amor, gran amor. Te revelaste a mí con melodiosa voz, me rodeaste con tu canción, me liberaste, Dios, de mi esclavitud, has borrado mi temor, ya no estoy en esclavitud. Soy hijo de Dios, ya no estoy en esclavitud. Soy hijo de Me escogiste a mí antes de nacer, tu amor
estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por cantos de libertad. Hemos sido liberados de nuestro yugo. Somos hijos e hijas, cantamos con libertad. Oh, oh, abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ya no estoy en esclavitud. Soy hijo de Dios. Ya no estoy en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church Campus en español. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Súper emocionado porque hoy concluimos nuestra serie Venga a tu reino, afirmando y celebrando que nuestro Rey resucitó. Jesús resucitó. Un aplauso bien fuerte. Y para iniciar, vamos a leer el relato de la muerte y resurrección de Jesús. Y luego de ser traicionado, arrestado, injustamente juzgado y llevado a la crucifixión, vamos a alcanzar la historia en Mateo capítulo 27, versículo 32 al 66. Así que prepárese porque vamos a leer la palabra de Dios. En el camino se encontraron, y esto fue ya Jesús yendo camino con la cruz arriba, en el camino, llevando la cruz. Ahí vemos que Jesús fue carpintero por 30 años, ¿no? Fue lo que, y él era un hombre fuerte, era un hombre muy guapo también, pero muy fuerte. Sí. Entonces aquí agarramos la historia. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús porque Jesús ya lo habían azotado grandemente, estaba bien desfigurado y todavía con todo y eso llevaba la cruz
con la cual lo iban a crucificar. Lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, porque Jesús había dicho que era el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Continúa diciendo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, y mofar es burlarse, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel? No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Y si leen Lucas, se dará de cuenta que uno sí aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús y murió. En otras palabras, él aquí murió. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Fascinante esto. No sé si alguna vez usted vio el video de Michael Jackson de Thriller. De aquí agarraron esa idea. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, ¿qué? Resucitaron. En otras palabras, el hecho de que Jesús murió, nadie lo pudo negar. Lo que sucedió fueron cosas extraordinarias. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron ¿a qué? A mucha gente. Imagínense que el abuelo que había muerto en Jesús llegó de repente. ¿Cómo están, hijos? ¿Cómo están mis nietos? ¿Qué, abuelo? ¡Wow! Fue tanto el impacto de que esto era algo sobrenatural que mire lo que sigue diciendo. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. En otras palabras, creyeron en Jesús. Así que algún día los vamos a conocer, estos soldados. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. En otras palabras, las personas que testificaron esto eran personas con nombre y apellido. Sigue diciendo, al acercarse la noche, Jesús estaba ya muerto ahí en la cruz. José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un ¿qué?
largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, entonces esto pasó un viernes, entonces el día siguiente, ¿qué es? Sábado. El sábado, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor Pilato, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos a usted, señor Pilato, que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. O sea, ellos pensaban fuera del outside the box, como se dice por ahí, ¿no? Ellos querían tapar cualquier oportunidad de que Jesús resucitara. Todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. En otras palabras, Jesús tuvo soldados cuando fue crucificado y después de muerto también le pusieron soldados. Tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Continuemos. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. ¿El qué? ¿El qué? El domingo. ¿Y el domingo qué es? El primer día de la semana. Y también el domingo por la mañana. Ahí lo dice, muy bueno. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un terremoto. Y no era Ciudad de México, acuérdense que esto pasó en Jerusalén. Se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿A qué? Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos que estaban escondidos y con miedo. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro. ¿Y qué? Y las saludó. Ellas corrieron hasta él. ¿Lo qué? Lo abrazaron, en otras palabras, era un cuerpo físico que podían tocar. Lo abrazaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre porque el día de hoy podemos celebrar que Jesús resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y depositando esta palabra de acuerdo a la necesidad de cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. No sé si ha notado, pero estoy sumamente emocionado. El concepto central del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. El concepto central del cristianismo es la resurrección de Jesucristo, la esperanza de nuestra resurrección. Sea usted cristiano o no, no podemos negar
que Jesús es la persona más famosa, más impactante y más importante del mundo. A nadie más le han escrito tantas canciones, a nadie más lo han pintado tanto, a nadie más le han dedicado sus vidas tantas personas. Hoy en día existen más de 3 billones de personas que han puesto su fe en Jesús alrededor del mundo. Imagínense, un hombre que nunca ocupó un puesto político ni religioso. Ha impactado tanto este mundo. Lo ha impactado tanto que medimos nuestro tiempo por la vida de Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo, y AD, que significa Anno Domini, que significa en el año de nuestro Señor. Ha impactado tanto esta persona, Jesús, Dios mismo encarnado, que todos los diciembre celebramos su nacimiento y cada abril celebramos su resurrección, y alabado sea el Señor que a muchos de nosotros nos dan vacaciones pagadas. Gracias a Jesús. Jesús afirmó 3 cosas que ningún otro líder político ni religioso ha afirmado. Él afirmó que era Dios mismo en persona. Él afirmó que solo Él podía perdonar el pecado. Él afirmó que vencería la muerte y el pecado, y lo cumplió. Y de las muchas razones, porque hay muchísimas, hoy les voy a dar, por cuestiones de que a mí a las 2:15 me da hambre, les voy a dar solo 12 razones por la cual creer en la resurrección de Jesús. Solo 12. Muchos no, el pastor solamente 2 o 3 puntos. No, hoy va a ser 12. Y mi meta para hoy es, si no eres cristiano, si no has puesto tu fe en Jesús, convencerte a creer en que Jesús resucitó, y así puedas obtener la vida eterna y así puedas vivir con esperanza para esta vida y la próxima. Y también tengo otra meta. Número 2, si ya eres cristiano, mi meta para hoy es afirmar lo que ya has creído, de que Jesús resucitó, para que permanezcas firme y lleno de esperanza y fe en medio de los retos y dificultades de la vida. Amén. Y antes de iniciar, necesito aclarar que la resurrección es cuando alguien está físicamente vivo y luego por un periodo de tiempo está físicamente muerto y luego nuevamente está físicamente vivo en un cuerpo perfecto y glorificado que nunca jamás morirá. Amén. En otras palabras, ser resucitado y revivido es diferente. Jesús, aunque en la traducción se usa la palabra resucitar, Jesús realmente revivió a Lázaro. Pero Dios Padre resucitó a Jesús. Entonces hay gente que sí revive, pero solo Jesús es el que ha resucitado. Ahora, ¿cuántos están listos para escuchar 12 razones por las cuales creer en la resurrección de Jesús? Digo un amén. 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 Número 1, la resurrección de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento y por eso debemos creerla. Aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías prometió que el Mesías nacería en circunstancias humildes, viviría una vida sencilla, moriría brutalmente y resucitaría para quitarnos el pecado. Lo puede leer en Isaías capítulos 52 y 53. 700 años, aproximadamente 700 años antes ya se había profetizado y se cumplió. Número 2, Jesús mismo predijo su resurrección de antemano. Jesús mismo dijo que iba a morir y iba a resucitar. Y si alguien dice que va a morir y va a resucitar y lo cumple, yo sigo a esa persona. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente, quiere decir que lo dijo varias veces, a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos. Y acuérdese la predicación, ¿no? de Jim Petit, de que ¿quién mató a Jesús? Él mismo se entregó, hermano. Él mismo se entregó. Él sabía que tenía que pasar por amor a usted y por amor a mí.
que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, ¿pero qué? Al tercer día resucitaría. Puro poder, Colombia. Al tercer día resucitaría. Número 3, Jesús murió. ¿Por qué debemos creer que Jesús resucitó? Porque Él murió. No fue que Jesús se desmayó, no fue que Jesús quedó medio muerto y luego se levantó. Él murió. Jesús fue azotado y luego crucificado. Le atraviesan el costado con una lanza que perfora su corazón. Jesús es envuelto en casi 70 libras de lienzos y especies. Prácticamente un estado momificado, momia. A ver si me sale la palabra. Momificado. Prácticamente lo envolvieron, lo pusieron casi como una momia, lo pusieron en una tumba fría, en una tumba sin atención médica, ni agua ni comida. Fue confirmado médicamente que Jesús murió. Amén. Número 4. Los discípulos de Jesús fueron transformados de cobardes a valientes. ¿Por qué debemos creer que Jesús resucitó? Porque los discípulos que le seguían primero fueron unos cobardes y después fueron unos valientes. Antes que Jesús resucitara, está Tomás, el que duda, y Pedro, el que niega. Tomás, el incrédulo, declara: no voy a creer que Jesús resucitó a menos que lo vea con mis propios ojos y lo toque con mis manos. Yo haría lo mismo. Alabado sea el Señor que hoy puedo leer su palabra y creer esta gran verdad. Amén. Y entonces Jesús aparece resucitado de la muerte y le muestra las cicatrices de su crucifixión a Tomás. Y usted sabe qué pasa. Tomás cae y adora al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pedro niega repetidamente a Jesús mientras Jesús va camino a la muerte. Pedro es un cobarde, un hombre muy cobarde. Pero después que Jesús resucita, no solamente resucita, sino que va y busca a Pedro. Y lo reinstala. Lo reinstala en su llamado, porque lo que hace Jesús es perdona, Jesús restaura y reinstala el llamado. Luego Pedro se convierte en un líder valiente por Jesús. Y la historia fuera de la Biblia registra que antes de matar a Pedro le dicen: Pedro, si niegas a Jesús, no te vamos a crucificar. Y usted sabe lo que hizo Pedro. Ok, ustedes saben qué, muchachos. No voy a negar a Jesús. Lo único que sí les pido es que me crucifiquen boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. ¿Usted sabe por qué Pedro fue valiente? Porque él ya conocía al que venció la muerte. Entonces, si Jesús no murió y resucitó, muchachos que están yendo a la universidad, por favor, presten atención, y todas las personas aquí. Si Jesús no murió y resucitó, ¿cómo pasa un hombre de estar aterrorizado por la muerte y no tener ninguna preocupación? ¿Cómo pasa una persona, un hombre, a estar aterrorizado por la muerte a no tener ninguna preocupación por ella? ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo de una vez le tenía miedo de morir y después no me importa morir? Y usted sabe cómo pasa esto, porque Jesús resucitó y Jesús venció a la muerte. Amén. Número 5. ¿Por qué debemos creer que Jesús resucitó? Porque Jesús se apareció a multitudes de más de 500 personas durante 40 días. El capítulo 1 de Hechos, léalo en su casa, y 1 Corintios capítulo 15,
se registra que Jesús durante 40 días después de haber resucitado se aparece físicamente vivo, enseña, predica, camina de un lugar a otro, desayuna con muchos y comparte con multitudes de más de 500 personas a la vez. Y les quiero dar un registro puro poder en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6, que dice, Pablo hablando, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de ¿qué? 500 de sus seguidores a la vez. Quiere decir que no fue una vez, 500. La mayoría de los cuales, ¿qué? No me creen, dice Pablo. Bueno, vayan a hablar con ellos. Ellos todavía hay vivos. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Porque Jesús sí resucitó. Número 6, los seguidores de Jesús se mantuvieron leales a Él. ¿Por qué debemos creer que Jesús resucitó? Porque sus seguidores se mantuvieron leales a Él. Los seguidores de Jesús se mantuvieron leales a pesar de que poco después de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo, le vino una gran persecución por parte de un líder endemoniado llamado Nerón, que hizo el matar a los cristianos su deporte favorito. Pero, debido a que Jesús venció el poder de la muerte, confirmado en su resurrección, sus seguidores, sin importar el precio a pagar, les fueron leales, les fueron fieles a Jesús. Prefirieron un sufrimiento temporal para así obtener una bendición eterna, y alabado sea su santo y bendito nombre. Porque Jesús resucitó. Número 7. La tumba de Jesús no fue consagrada. ¿Por qué debemos creer que Jesús sí resucitó? Porque su tumba no fue consagrada. El muy respetado historiador Edwin Yamaguchi completó una investigación y concluyó que en los días de Jesús, en la región de Palestina, había al menos 50 hombres santos, maestros religiosos, que habían muerto y tuvieron sus tumbas consagradas, pero a Jesús no le consagraron la tumba porque Jesús resucitó. La tumba y el cuerpo de Abraham, el fundador del judaísmo, está en las tumbas de los patriarcas en Hebrón, Palestina. La puede ir a visitar. La tumba y el cuerpo de Buda, el fundador del budismo, está en Kushinagar, India. La puede ir a visitar, hermano. La tumba y el cuerpo de Mohammed, el fundador del Islam, está en Medina, Arabia Saudita. También la puede ir a visitar. La tumba y el cuerpo de Joseph Smith, el fundador del mormonismo, está en Nauvoo, Illinois, está aquí cerca. Si quiere algún día la puede ir a visitar. La tumba de Elena de White, la fundadora del movimiento adventista, está en Oak Hill Cemetery en San José, California. Y si quiere también la puede ir a visitar. Pero la tumba de Cristo Jesús, el cuerpo y la tumba de Jesucristo, no existe. No existe. Pero pastores que me han dicho que si yo voy a Israel me van a enseñar la tumba de Jesús. Es mentira. No saben dónde está. Cuando usted va a Israel le van a enseñar una tumba que tal vez se pareció a la que estuvo Jesús por 3 días. Tal vez, dicen ellos. Pero los israelitas desearían saber dónde fue que enterraron a Jesús por 3 días para hacer más dinero. Pero no saben dónde está. Porque no existe. ¿Y qué fue lo que pasó, pastor? Bueno, cuando la gente iba a dar su respeto a la tumba de Jesús, un lugar muy conocido después de la crucifixión, la gente sabía dónde estaba Jesús, pero fueron y la tumba estaba vacía. Iban y la tumba estaba vacía. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de ir. Dejaron de ir. ¿Por qué? Porque si quieres ver a Jesús,
No vas a la tumba, vas al pueblo donde Él está enseñando, donde Él está predicando, donde Él está comiendo con la gente. Y lo hizo por 40 días. Y eventualmente se olvidó dónde fue que pusieron a Jesús por 3 días, porque resucitó. Entonces, si Jesús no murió y resucitó, ¿por qué su cuerpo y su tumba no fueron consagrados como muchas otras figuras religiosas? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Número 8. Esta está puro poder. Todas están puro poder. Pero esta está puro poder. ¿Por qué debemos creer que Jesús sí resucitó? Porque la familia de Jesús lo adoró como Dios. La familia de Jesús lo adoró como Dios. Después que Jesús nació, José y María consumaron su matrimonio. En otras palabras, tuvieron intimidad sexual y tuvieron otros hijos. Inicialmente, la familia no apoya a Jesús, ni siquiera su ministerio. Incluso creo que estaban enojados porque Jesús los estaba ayudando en su negocio de madera, de carpintería. Y no apoyaban a Jesús porque Jesús estaba afirmando de que era Dios. Imagínense que yo como hijo mayor, porque Jesús fue el hijo mayor, que yo le diga a José o a Daniel, ustedes saben muchachos, adórenme porque soy Dios. Una locura. No pasa la semana y me meten en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, lo que vemos después de la resurrección y al inicio del libro de Hechos, usted lo puede leer en Hechos ahí capítulo 1, vemos a María adorando a Jesús. Amén. Adorando a Jesús como su Dios. Ella reconoció por lo que vio y vivió que Jesús era sin pecado. Imagínense que la mamá, la que crió a Jesús, decía, Jesús es sin pecado. Si usted le pregunta a mi mamá, señora Luz, ¿el pastor Luis es sin pecado? No. Pero María decía, Jesús es sin pecado. Y lo adoraba como Dios. Ella misma dijo, Él es Dios mismo encarnado. Además, los hermanos de Jesús le adoraron como Dios. Santiago y Judas, que fueron medio hermanos de Jesús, porque su papá sí fue José, no el Espíritu Santo. Fueron 2 grandes líderes de la primera iglesia, del movimiento que su hermano mayor había iniciado. Y escribieron lo que hoy conocemos como el libro de Santiago y el libro de Judas. Y la historia fuera de la Biblia cuenta que cuando Santiago y Judas se negaron a negar a Jesús como su Señor y Salvador, fueron sentenciados a muertes y murieron sin temor porque vieron que su hermano mayor era el Dios mismo, el que había vencido la muerte en la cruz. Entonces, si Jesús no murió y resucitó, ¿por qué su familia le adora como Dios y dan sus vidas para testificar de Él? Porque Jesús resucitó. Amén. Antes de dar 9, voy aquí a sacar mi Kleenex. Dale, mi vida. Nunca le niegue nada a su esposa. Gracias, mi vida. Gracias. Puro poder México. Número 9. Los seguidores de Jesús cambiaron el sábado por el domingo. ¿Por qué debemos creer que Jesús sí resucitó? Porque los seguidores de Jesús cambiaron el sábado por el domingo. Para los creyentes devotos del judaísmo, descansar y adorar el sábado fue el prototipo y el precedente debido a que en 6 días Dios creó el universo y descansó el 7º día, el sábado. Y descansar el 7º día, el sábado, también era uno de los 10 mandamientos, era un día santo. Prácticamente todo su ritmo de vida, su trabajo, su ritmo de adoración y descanso se desenvolvía en el sábado. Sin embargo, después que Jesús resucita de los muertos, estos creyentes devotos dejan de adorar el sábado y comienzan a congregarse y adorar el domingo. ¿Y por qué, pastor? Porque Jesús resucitó ¿cuándo? El domingo, el primer día de la semana.
Entonces, si Jesús no murió y resucitó, ¿por qué toda la molestia de cambiar un día tan importante? Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Número 10. Los seguidores de Jesús practican la Santa Cena y el bautismo. ¿Por qué debemos creer que Jesús sí resucitó? Porque los seguidores de Jesús practican la Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena es recordar el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Jesús para perdón de los pecados. El bautismo es representar, es mostrar, es celebrar y honrar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y cuando una persona es inmersida o es puesta, sumergida bajo el agua, representa que muere y es sepultado como Jesús. El agua representa limpieza, la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y cuando la persona sale del agua, representa que seremos resucitados y en victoria con Jesús. Usted sabe que el bautismo es declarar públicamente nuestra total y completa asociación con Jesús y sus promesas. Entonces, si Jesús no murió y resucitó, ¿por qué los cristianos comenzaron a participar en la práctica de la comunión y el bautismo? Y miles de años después, esta sigue siendo practicada entre el pueblo de Dios, porque Jesús resucitó. Y es por eso. Número 11. ¿Cuántos eran? 11. El 11. Esto también es puro poder. Wow. El enemigo, uno de los enemigos, no diría que el número uno, pero el enemigo, uno de los enemigos más fuertes de Jesús y del cristianismo se convirtió. Adivinen quién fue. Alguien que me diga un nombre. ¿Quién? Pablo. El enemigo de Jesús, Pablo, se convirtió. ¿Sabía usted que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, hizo su misión principal en la vida de acosar, arrestar y matar a los seguidores de Jesús? Hasta que un día se le aparece Jesús resucitado y su vida cambia totalmente. Es transformada. Pablo fue de intensamente perseguir a Jesús a intensamente testificar de Jesús. Luego Pablo afirma que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque estaría con Cristo. Entonces, si Jesús no murió y resucitó, ¿por qué Pablo, un gran enemigo de la fe cristiana, tuvo que enfrentar la realidad de que Jesús había resucitado y era Dios mismo? ¿Y usted sabe por qué? Porque Jesús resucitó. Y pastor, ¿por qué debemos creer en la resurrección de Jesús? Y ya con esto llegamos a mi último punto. ¿Qué? ¿Punto número qué? 12. ¿Y usted sabe por qué? Porque Jesús vive y continúa transformando vidas hoy. Jesús vive y continúa transformando vidas hoy. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo somos testigos de esa gran verdad. River Oaks, muchas veces la gente necesita escuchar toda la evidencia bíblica. Muchas veces la gente necesita escuchar toda la evidencia histórica y fue un punto que no toqué, pero la historia fuera de la Biblia confirma que Jesús murió y resucitó. Y muchas veces la gente necesita escuchar toda la evidencia histórica. Pero, la mayoría de las veces la gente solo necesita escuchar y ver tu evidencia, tu historia, nuestra evidencia personal de que Jesús resucitó y ha transformado nuestras vidas y nos ha dado esperanza. Porque Jesús vive y sigue transformando vidas. River Oaks, ¿cómo ha cambiado Jesús tu vida? Mire, aquí hay testimonios puro poder. Y cuando tú compartes tu testimonio
Créame que aquí hay muchos testimonios, pero cuando tú compartes tu testimonio, le estás añadiendo credibilidad a la resurrección histórica de Jesús a través de tu transformación personal. Porque Jesús vive y continúa transformando vidas. Iglesia, Jesús vive. Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Y ahorita mismo, en este mismo momento, Él está en su trono gobernando como rey, está en su trono gobernando como Salvador y Señor. Él está respondiendo oraciones, Él está salvando vidas, Él te conoce, Él te ama, Él está contigo, Él está preparando un hogar eterno para ti y para mí. Y Él viene pronto para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer su reino por la eternidad. En lo personal, yo invité a Jesús a ser mi Señor y Salvador a los 13 años. Mi papá estaba de viaje y yo, porque tenía miedo de morir ese día, porque mi papá estaba de viaje en Palo Negro, el estado de Aragua, en Venezuela. Mi mamá esa noche agarró la Biblia, nos leyó la Biblia y nos invitó a aceptar a Jesús. Por supuesto que Daniel ya lo había aceptado, porque Daniel, mi hermano, lo aceptó como a los 2 años, pero yo me esperé hasta los 13. Y ese día, por miedo a la muerte, yo dije: mamá, vamos a orar. Oramos, invité a Jesús a ser mi Señor y mi Salvador. Y desde ese día, hermano, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo vivo para Jesús. Claro, estoy tratando de que toda la plataforma y todos los recursos que Dios me da, los quiero usar para la gloria y honra de su nombre, y comenzando con mi propia familia. Amén. Pero desde ese día, ni un día he dudado de que Dios existe. Yo no sé si es un regalo, es un regalo que Dios me ha dado, porque yo siempre hablo esto con mis hermanos, ni ellos tampoco. Ellos desde chiquitos nunca hemos dudado, no sé por qué, pero nunca hemos dudado. Fui a la high school, que la teoría de Darwin, que venimos, y no de Darwin, de aquí Darwin no. Darwin es mi maestro de ping pong, de otro Darwin, que necesitaba a Jesús. Que venimos de los monos, hermano. A mí me dieron toda esa clase y así como entró se me fue. Porque yo sé que yo fui maravillosamente creado por un Dios maravilloso. Y diariamente, hermano, así como yo hablo y así como yo camino con mi esposa y así como mi esposa me habla y me camina, yo diariamente camino con Jesús y Él me habla. Y alabado sea su nombre, hermano. Mi vida, con todos los problemas que yo enfrento como matrimonio, como padre, como pastor, es maravillosa porque Jesús resucitó. Y créame que esto no es locura, esto es verdad. Entonces, si Jesús murió y resucitó, ¿por qué la vida de muchos de nosotros ha sido transformada? Si no murió y resucitó, ¿por qué tu vida y mi vida ha sido transformada? ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús sigue transformando vida y Él resucitó. Y esto ya me lleva a mi punto final. ¿Por qué nos debería importar la resurrección de Jesús? ¿Por qué nos debería importar la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús nos debería importar debido a que solo Jesús fue a la muerte y regresó para decirnos qué nos espera al otro lado de la muerte. Ningún otro fundador de ningún otro movimiento ni religión ha logrado esto. Jesús es claro al advertirnos que al otro lado de la muerte hay juicio. En otras palabras, cuando alguien muere, su cuerpo es sepultado y su alma continúa existiendo. Y el alma le pasa una de dos cosas. Si es cristiano, si ha puesto su fe en Jesús, se va con Dios donde hay bendición. O número 2, si no ha puesto su fe en Jesús, si ha negado el regalo de la salvación, es separado de Dios donde hay maldición. Y vendrá un día donde nuestra alma nuevamente se juntará con nuestro cuerpo y seremos levantados de los muertos en un cuerpo resucitado, así como Jesús, y todos nos presentaremos a ser juzgados por Jesús. Y cuando digo todo, es cristianos y no cristianos.
A los cristianos, a los que pusieron su fe en Jesús, les será dado un puesto de dignidad y honor en el reino eterno de Jesús. Y a los no cristianos, a los que rechazaron el regalo de la salvación de Jesús, igualmente van a resucitar. Pero van a resucitar para ser juzgados y enviados al castigo físico, consciente y eterno. Muy malas noticias. Iglesia, el problema más grande del ser humano no es morir. No es morir. Es morir sin Jesús. Y mi pregunta es, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Has puesto tu fe en Jesús? La resurrección de Jesús nos debería importar muchísimo, debido a que tiene implicaciones impactantes para el cristiano como lo es. El cristiano puede vivir su vida con la libertad, el gozo, la pasión y la esperanza de saber que cuando muera eventualmente será resucitado en un cuerpo glorificado, en un reino perfecto y eterno, con un rey perfecto y eterno, para vivir en la misma presencia de Dios junto a los seres queridos que murieron en Cristo. Seremos resucitados y no tendremos que lidiar nunca jamás con las enfermedades, ni el cansancio, ni las injusticias, ni la tiranía, ni las maldiciones, ni las maldades, ni la muerte, ni el dolor, ni las guerras, ni el cáncer, ni la alta tensión, ni la vejez, ni los divorcios. No tendremos que lidiar nunca jamás con los conflictos y el drama emocional y relacional. Y esto me emociona mucho. Porque estas son muy buenas noticias. El Evangelio significa muy buenas noticias. Jesús son muy buenas noticias. Ni siquiera el grupo de alabanza ya puede comenzar a montarse, ¿no? La resurrección de Jesús nos muestra lo que está por venir para todos aquellos que ponen su fe en Él. Y esto me emociona. Esto me emociona. Y la invitación para hoy es que vivamos celebrando y mostrando la esperanza que la muerte y resurrección de Jesucristo nos da. Nuevamente, vivamos celebrando y mostrando la esperanza que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da. Porque Jesucristo resucitó, Jesús vive, Jesús sigue transformando vida, Jesús sigue dando esperanza, Jesús sigue contestando oraciones, Jesús sigue sanando, Jesús sigue restaurando, Jesús sigue preparando un lugar eterno para su pueblo, Jesús sigue fortaleciendo, Jesús sigue salvando, Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Pues si nos ponemos de pie, cierre sus ojos. Ojos cerrados, quiero hacer dos invitaciones. La primera es, si no has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador, invítalo hoy. No hay mejor día que hoy. Invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y si todavía no has invitado a Jesús, te invito a que en este momento en tu lugar levantas tu mano y vamos a orar juntos. Levanta tu mano. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Hoy tu destino eterno cambiará de muerte eterna a vida eterna, de derrota a victoria. Levanta tu mano y quiero orar contigo. Con tus palabras o con tus pensamientos repite conmigo. Amado Padre, que estás en los cielos, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador en necesidad de un Salvador. Y hoy yo pongo a Jesús
hoy yo invito a Jesús a ser mi Señor y Salvador. Su sacrificio pagó el precio por mis pecados. Hoy yo creo que Él recibe mi castigo y yo recibo su vida, su bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, déjame decirte que si tú hiciste esta oración, tu destino eterno ha cambiado. De muerte eterna a vida eterna. Hoy tú puedes vivir emocionado de que no importa lo que te lance la vida, tu esperanza está puesta en Jesús, el que venció la muerte. Con los ojos cerrados quiero hacer ya mi segunda invitación, y es, si eres cristiano, pero estás desanimado, estás sufriendo, a lo mejor tienes temor, déjame decirte que Dios sabe, Dios está contigo. Si eres tú, quiero que tú levantes tu mano ahora y quiero orar por ti. Quiero regalarte un versículo de la Biblia. Si estás desanimado, estás quebrantado, estás sufriendo, estás enfermo, levanta tu mano en estos momentos y te quiero regalar palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Hermano, Dios está contigo. Las circunstancias podrán querer decirte lo contrario, pero déjame asegurarte que Dios está contigo. Sigue diciendo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amado Dios, yo pido una fortaleza divina y sobrenatural sobre tu pueblo. Padre, que tu gracia y tu favor repose sobre las vidas que están levantando su mano en estos momentos. Que ellos sepan que tú estás con ellos, que tú los amas, que tú les fortaleces. Que Jesús conoce su dolor. Él pasó por ahí y Jesús tiene compasión de ellos. Jesús les ama y Jesús les fortalecerá. Hermano, déjame decirte que en Cristo tenemos la victoria. Sigue adelante un día a la vez y recibe la paz, la bendición y la fortaleza de Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Hermano, y mientras seguimos adorando a Dios, vamos a orar y si usted desea, si Dios ha puesto, puede pasar adelante y participar con sus diezmos y sus ofrendas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos confirmado que Jesús resucitó, siendo nuestro testimonio personal la más grande evidencia. Amado Dios, gracias porque esta es una iglesia que sabe dar. Una iglesia que ha reconocido que todo viene de lo alto. Toda la provisión, todas las oportunidades vienen de lo alto. Gracias por los hermanos que dan en línea. Gracias por los hermanos que dan durante la semana. Y gracias por los hermanos que ahora van a pasar adelante para depositar sus diezmos y sus ofrendas. Lo hacemos como un acto de adoración, como un acto de sumisión, como un acto de agradecimiento. Porque Padre, a ti te debemos todo, hasta la misma vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, podemos pasar adelante y participar. A ver, ¿cuántos celebran la resurrección de Jesús en este día? Amén. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Y cantamos. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos
cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Celebramos que Cristo murió y resucitó. Gracias, Señor Jesús, por darnos vida a través de tu resurrección, Señor. La tumba vacía, a ver, decláralo. El mundo vencido, porque tú vivo estás. Vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía,